Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el grupo número 2, integrados por Angibel Abdel, Joseph Hernández, Mariana León, Enrique March, Juan Nasser, Luis Pacheco y Maribel Terán. Nosotros le vamos a hablar sobre Roman Jakobson, quien fue un filólogo y lingüista ruso. La historia del estudio de la filología y el lenguaje se remonta muchos años atrás. Una figura destacada en este campo de conocimiento fue el ruso Roman Jakobson, investigador que es conocido sobre todo por estudiar los elementos que forman la comunicación. Roman Jakobson fue un filólogo y lingüista ruso y de origen judío. Nació en Moscú el 11 de octubre de 1896 y falleció en Boston el 18 de julio de 1982. Fue un gran estudioso del lenguaje. Estudió especialmente las dificultades que en él podían aparecer. También se interesó mucho por la literatura, la poesía y los fenómenos y técnicas literarias. Desde muy joven se interesó en la poesía, y es por ello que estuvo involucrado en la creación de dos centros referentes en la literatura. El primero es el Círculo Lingüístico de Moscú, con fecha de 1915, y la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético de Leningrado, en 1917. En la creación de este último solo tenía 18 años. En sus inicios en Moscú, Jakobson empezó a estudiar lenguas orientales en el Instituto Lázarev de Lenguas Orientales. Posteriormente, entró en la Universidad de Moscú y se matriculó en la Facultad de Filología e Historia. En aquella época imperaba el formalismo ruso, un movimiento intelectual y literario nacido durante la Primera Guerra Mundial, y que consolida la independencia de la teoría literaria y de la crítica literaria como disciplinas autónomas. Su recorrido profesional. En los años 20 se fue a vivir a Praga y pronto empezó a ejercer como profesor de filología rusa, concretamente en el año 1923. También trabajó como profesor de literatura checa antigua en el 1937 en una ciudad de la República Checa. Estuvo investigando en el campo de la filología, la poesía, la creación y el lenguaje, y publicó sus resultados en una serie de entregas: La nueva poesía rusa en 1921 y Sobre el verso checo, con particular referencia al verso ruso, en 1923. En el año 1930, Roman Jakobson defiende en Praga su tesis doctoral. Sin embargo, 9 años más tarde, en 1939, debe huir de la ciudad a causa de la invasión nazi, ya que él era judío. Luego de su huida, Jakobson trabaja en diferentes universidades como profesor, pero en 1941 debe volver a huir, otra vez por la invasión nazi. En esta ocasión emigra a Estados Unidos. Una vez ahí, ejerce como profesor en Harvard, Columbia y en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Es en Estados Unidos donde Jakobson se centra especialmente en el campo de la lingüística, en contraposición a los años anteriores, que fueron más poéticos y centrados en la teoría literaria. Sus obras. La trayectoria de Roman Jakobson se centró en el estudio de diferentes fenómenos literarios. Otras de sus obras que así lo reflejan son Observaciones sobre la prosa del poeta Pasternak en 1935 y Versos desconocidos de Mayakovsky en 1942. La obra de este filólogo se traduce en 475 títulos. De entre ellos, 374 corresponden a libros y 101 a textos varios como poemas, prefacios y artículos periodísticos. Muchas de sus obras han sido creadas en colaboración con otros autores. Jakobson no solo investiga sobre el lenguaje y la literatura de los adultos, también estudia el lenguaje infantil. Dichos estudios fueron especialmente innovadores y se centraron en el papel universal de algunos tipos de sonidos en el lenguaje infantil. Por otro lado, también estudió las afasias, que son los trastornos del lenguaje. En concreto, las alteraciones lingüísticas que en ellas se producen. Su muerte y legado. Jakobson falleció en Boston el 18 de julio de 1982, a la edad de 85 años.
pasó su vida inmerso e investigando en el campo de la lingüística y la literatura. La obra de Roman Jakobson se llegó a distribuir por muchos países, incluyendo Francia y España. Actualmente, el filólogo ruso sigue siendo una figura reconocida y recordada por sus contribuciones y su obra, especialmente por la teoría de la comunicación, donde se distinguen los elementos y las funciones del lenguaje, siendo esta de carácter muy práctico y fácil de entender. Dentro de sus aportaciones teóricas, quizás la contribución más importante de Roman Jakobson fue la de la teoría de la comunicación, presente en su obra Closing Statement, Linguistics and Poetics, 1958. En ella presentaban las que eran, según él, las 6 funciones del lenguaje. En esta obra, Jakobson plantea su modelo de la teoría de la comunicación. Dicho modelo se centra en el proceso de la comunicación lingüística configurado por estas 6 funciones del lenguaje. Antes de conocer estas funciones, vamos a hablar de los elementos que, según Jakobson, son necesarios para la comunicación humana. El emisor. Se trata de la persona que emite el mensaje que lo transmite a sus oyentes. El receptor. Se trata de la persona que recibe y procesa el mensaje que el emisor le ha transmitido, es decir, el destinatario del mismo. Mensaje. El mensaje o mensajes constituyen aquello que el emisor está transmitiendo, es decir, es lo que transmite a través de la comunicación y corresponde a una experiencia, un significado, una explicación, una idea, entre otros. Código. El código son las reglas que combinadas forman el mensaje, es decir, corresponden al tipo de lenguaje utilizado. Finalmente, el canal es aquella vía que permite que se produzca la comunicación entre el emisor y el receptor, es decir, el medio que posibilita la transmisión del mensaje. Las 6 funciones del lenguaje que plantea Roman Jakobson en su teoría de la comunicación son las siguientes. Cada una está centrada u orientada en un elemento del proceso comunicativo. Primero, referencial. La función referencial se orienta al contexto o contenido. Es típica de los textos narrativos, informativos, entre otros. Emotiva. Esta se orienta al emisor, entendiéndose este como un sujeto que expresa emociones, pensamientos, sensaciones. Connotativa o conativa. La función conativa está orientada al receptor, es decir, el destinatario del mensaje. Generalmente lo que quiere el emisor es que el receptor actúe en función de lo que se está transmitiendo, es decir, incluye sus órdenes, preguntas, solicitudes. Y es esto a lo que le corresponde la función connotativa. Fáctica. Esta función se centra en el contacto o el canal. Engloba los recursos que posibilitan el hecho de establecer y mantener la interacción comunicativa. Metalingüística. Orientada al código, la función metalingüística permite hablar del propio código, es decir, hablar del propio lenguaje. Y por último, la poética. La última función del lenguaje que propone Roman Jakobson se centra en el propio mensaje. La función poética aparece cuando en la transmisión del mensaje se pretende producir un efecto especial en el receptor, ya sea emoción, alegría, euforia, tristeza, entre otros. Modelo de Jakobson. El aporte que realiza Roman Jakobson desde la lingüística y las funciones del lenguaje que desarrolla pone de manifiesto la riqueza comunicativa del lenguaje en sí mismo. Cualquier discurso dice muchas más cosas de las que parece enunciar en primera instancia. Con el lenguaje persuadimos, establecemos lazos sociales, construimos nuestras propias realidades, etc. Su enfoque da cuenta de las coincidencias y convergencias entre las más recientes etapas de la metodología del análisis lingüístico y la forma en que se considera el lenguaje en la teoría matemática de la información a partir del análisis de una serie de conceptos compartidos: redundancia, información, código, ruido semántico. Sin embargo, a pesar de esta mutua colaboración, el estudio de la comunicación desde la lingüística tiene además otros objetivos, entre los cuales está considerar a la lengua como fundamento de la cultura y como instrumento de comunicación. La contribución de Jakobson a los modelos de la comunicación se concreta en su conocido artículo Lingüística y Poética, publicado en 1960 en la obra Style in Language, dirigida por T.A. Seviok y editada por la MIT Press. A decir verdad, toda conducta verbal se orienta a un fin.
Por más que los fines sean diferentes y la conformidad de los medios empleados con el efecto buscado sea un problema que preocupa cada día más a los investigadores de los diversos tipos de comunicación verbal. Allí, Jacobson se plantea investigar las funciones del lenguaje y el primer paso antes de establecerlas es concretar un modelo de la comunicación, y por eso lo llama sobre los factores de comunicación y las funciones del lenguaje. El destinador transmite un mensaje al destinatario. Este mensaje tiene un contexto de referencia, un referente que el destinatario puede captar. También es necesario que destinador y destinatario posean un código común, mediante el cual el primero codifica y el segundo decodifica el mensaje. El último elemento es el contacto, que para Jacobson es un canal físico y una conexión psicológica entre el destinador y el destinatario, que permite tanto al uno como al otro establecer y mantener una comunicación. La importancia del modelo de Jacobson está, a pesar de la influencia de la teoría matemática de la comunicación, en que el mensaje ya no se considera como una mera transmisión de información. Muchas gracias por su atención. En la descripción del video podrán encontrar las bibliografías que estamos mostrando en pantalla ahora mismo.